Bienvenidos al capítulo 4 de la serie del curso Vivienda y Energía en México, el contexto, las políticas y los programas de 1982 a 2024. Para quienes hayan visto los capítulos previos, una serie donde explico y analizo y muestro los resultados de un conjunto de acciones, estudios, programas, políticas públicas realizadas alrededor del sector residencial en México en el periodo que acabo de mencionar. En el capítulo de hoy, que es muy importante para lo que yo veo del sector residencial en México, presento unos números que revisé, que fueron resultados de un análisis de un trabajo que hice, que ya referí en el primer capítulo, en el PRONURE de la Comisión Federal de Electricidad en 1987. Este es producto de una orden de trabajo que llegó desde arriba, dado que un ingeniero de CFE en Ciudad Obregón había aislado su casa y había comprobado que aislar las casas pueden lograr ahorros significativos. Entonces a mí me encargaron la labor de comprobar de manera analítica algo que estaba empíricamente probado, y yo me puse a trabajar con los pocos elementos a la mano, pero digamos con un interés y una formación que venía yo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, sólida, digamos, para poder hacer este análisis y tener resultados creíbles. Anoto que yo en esos años no tenía antecedentes de haber trabajado temas de aire acondicionado o de dimensionamiento de estos sistemas. Realmente no tenía yo idea, pero me puse a buscar referencias que me ayudaran a entender cómo llegar a calcular el impacto de medidas de envolvente en una edificación, en particular para reducir el consumo de electricidad en aire acondicionado. Lo primero que encontré fue un libro que me regaló mi suegro de allá de California. Es un libro que se publicó por el Sierra Club los años posteriores a la crisis petrolera. O sea, fueron los años donde los temas alternativos como energías renovables, ahorro de energía, reciclado, empezaron a tomar vida, y aquí pues de aquí tomé, es un buen manual, mucho del procedimiento que utilizo para esto. También utilicé otras fuentes más establecidas, el manual de aire acondicionado de Trane, también una referencia de un ingeniero mexicano, aire acondicionado y refrigeración, y pues me basé en datos de las normales climatológicas del Servicio Climático Lógico Nacional. Debo anotar que mi propósito para esta presentación es presentar cuatro cosas, o hacer cuatro cosas. Una primera es aprovechar este trabajo que hice ya hace más de 40 años para presentar varios conceptos importantes en términos de lo que es el aire acondicionado en la vivienda, algunos conceptos generales y digamos un procedimiento general de cómo se llega a estimar el impacto de medidas de envolvente en el consumo de energía de una vivienda. En segundo lugar, mostrar ya metodológicamente cómo se desagregan todos esos elementos que lo determinan y se van construyendo para llegar a los números que pretendo. En este sentido, anoto y de alguna manera reitero lo que dije antes. Esto lo hago a mano, a diferencia de lo que hoy se puede hacer, que se hace con computadoras, en software, si no me equivoco, accesible gratuitamente, con bases de datos de clima, de materiales y demás, que también se pueden conseguir en internet.
pero que aquí, precisamente por ese carácter, digamos, de hacerlo a mano, me permite explicar todos esos detalles que son los que determinan, a final de cuentas, la necesidad de aire acondicionado en una vivienda, en un lugar. La tercera es mostrar los números para Mexicali y mostrar el impacto que tienen distintas variables otra vez en el consumo de energía de una vivienda. Eso es algo que es fundamental porque en el trabajo yo tengo la certidumbre de que fue utilizado posteriormente, yo no estaba en CFE, para tomar la decisión de crear el FIPATERM, que es un fideicomiso que se crea unos años después para financiar aislamiento térmico en viviendas en Mexicali. Y el cuarto, pues fue un reto personal, porque revisar el trabajo de 4 décadas después, un trabajo chamano, con pocos recursos y estar en duda de que si hice bien los números, que si llegan bien a las conclusiones, ha sido también un examen para mí mismo y para mi trabajo. Aquí comento que hubo momentos en los que dije, ay, ¿qué ando yo diciendo? ¿Qué ando yo calculando? Pero una y otra vez, afortunadamente, los números que finalmente publiqué fueron hechos de buena fe, con una buena metodología, con la información disponible o recursos disponibles, y creo que, ya visto, después de revisarlo para preparar esta presentación, que son resultados creíbles, que además, a final de cuentas, se comprobaron en el campo a la hora de que Comisión Federal de Electricidad, a través de FIPATERM, financió aislamiento de techos en Mexicali. Inicio, pues, con el concepto fundamental de este servicio energético, el servicio para tener confort térmico. Y para empezar, pues hablar de lo que significa el confort. Sabemos que la temperatura promedio del cuerpo es de 37 grados centígrados y esta no varía de una manera significativa aun cuando cambien las condiciones del exterior. Nosotros como seres vivos producimos calor, emitimos calor. Una persona caminando puede ser lo mismo que en términos de calor que produce, lo mismo que un foco de 200 watts incandescente. Uno puede recordar los focos de taquerías que calientan la carne, pues son de más o menos ese wattaje, taquerías en la calle. También el cuerpo gana calor de dos maneras, uno por el cuerpo mismo a través de su metabolismo y el otro a través de fuentes externas, en particular cuando la temperatura exterior va muy arriba de esos 37 grados centígrados. Hay dos situaciones en las cuales la temperatura exterior afectan el cuerpo humano. A temperaturas bajas el corazón trabaja de más, el aire frío entre los pulmones y los conductos respiratorios. La exposición prolongada a temperaturas bajas está asociada a resfríos e infecciones secundarias de las vías respiratorias. Bueno, eso nos toca vivirlo una vez al año. El hablar de que me enfríe pues es un reflejo de este fenómeno. En el caso de las temperaturas altas, lo que involucra estar cómodo es disipar el calor en exceso, y eso lo hace el propio cuerpo de distintas maneras. El cuerpo pierde calor a través de 4 procesos, digamos, de contacto con el exterior, de lo que es el viento o el aire en movimiento sobre nuestra piel. También irradiamos
de nuestro cuerpo calor, y esto lo pierde el cuerpo, y también por evaporación. Si no nos damos cuenta, pero nuestro cuerpo, quizás es más evidente cuando estamos en un lugar muy frío, como nuestro cuerpo emite, más allá de lo que sale por la boca, vapor, que es lo que estamos formados por una buena cantidad de agua. Ya más relevante, digamos, hacia cómo están las variables que controlamos para tener confort térmico, son tres los factores que determinan el confort. Uno es la temperatura, que puede estar entre 17 y 27 grados para estar relativamente cómodo. La humedad, definida como humedad relativa, entre 30 y 70% es lo aceptable. Obviamente altos niveles de humedad pues hacen la vida difícil, y también el movimiento del aire. Por algo los ventiladores son un elemento que nos permite tener confort térmico, porque permite disipar el calor a través de un efecto de convección sobre nuestra piel. Entonces, el confort térmico se refiere a la sensación de bienestar que experimenta una persona respecto a la temperatura en su entorno. Aquí debo anotar que pues, el confort depende de la persona, de su edad, de su sexo, quizá de sus antecedentes, de dónde ha estado en su vida. A mí me asombra mucho gente que viene del norte del continente americano, en el invierno de la Ciudad de México, andar en camiseta. A mí no se me da, pero pues ellos están acostumbrados a temperaturas aún más bajas. Lo mismo, hay muchas historias, especialmente en ondas de calor, que veo en los periódicos, de estas luchas que hay entre las mujeres y los hombres al control del termostato en edificios de oficinas. Los hombres y las mujeres tienen una distinta percepción del confort. Entonces el confort no tiene un valor estricto, una temperatura estricta, un valor de humedad relativa estricto. Digamos, son rangos que se presentan. Hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en ASHRAE, para identificar esas zonas de confort. Pero bueno, no me voy a meter aquí. Para hacer los números que voy a presentar, voy a utilizar una sola temperatura, que es lo que servirá de referencia para considerar cómo tratar de mantener esa temperatura en un espacio interior. La metodología que voy a presentar, y es la metodología que se repite en todo tipo de cálculos que se realizan en el tema del aire acondicionado, son cuatro. Una que tiene que ver con la conducción, que se refiere a lo que ocurre a través de las paredes, a través del envolvente, por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Obviamente estos flujos son distintos, como vamos a ver, dependiendo de la superficie a la cual esté que esté entre el espacio exterior y el espacio interior. En segundo lugar, la radiación solar que llega a través de ventanas, de superficies translúcidas, y que pues también varía según la orientación, la hora del día, la estación del año, y que es, digamos, en términos de intensidad, la que mayor intensidad puede tener por metro cuadrado. El tercero es la infiltración de aire exterior por ranuras que hay en las ventanas o en las puertas, que es una ganancia de masa, o en caso de que haya pérdida, pues es una pérdida de masa a través de esas ranuras. Y la cuarta es el calor generado por las propias personas y los equipos al interior de ese espacio. Ya comenté ahorita, una persona caminando puede
ser equivalente en generación de calor a un foco de 200 watts. Precisamente lugares de alta concentración de personas, como una sala de cine, su principal carga térmica, porque no tiene ventanas, generalmente no están directamente expuestas la envolvente al exterior, pues son las personas al interior, que además tienen evapotranspiración. Entonces el sistema de acondicionado se vuelve más complejo y depende más bien de la carga que representan, la carga térmica que representan las personas. Muestro aquí una gráfica de un día. Esto viene del documento de ASRAE, donde se puede ver distintas cargas a lo largo del día, como suben y bajan, para establecer una carga total. Esto lo muestro en particular para mostrar que esa carga es una carga dinámica, y la carga es dinámica en el día, es dinámica a lo largo puede ser un día hábil, dependiendo del lugar. Habrá cargas que estén o no estén, y por supuesto también dependerá de muchos elementos. Entonces simplemente es mostrar aquí esta variabilidad de la carga, y esto también para el caso del ejemplo que voy a dar, pues sí, yo estoy utilizando valores promedio, no voy a estar utilizando estos valores variables a lo largo del día, del mes, de la temporada, del año, que son posibles, y ya lo dije al principio, con las herramientas actuales, donde uno puede tener la herramienta, pero también bases de datos con datos horarios de todos los días del año para poder hacer este análisis de una manera más precisa. Es lo que después ya se ha utilizado, por ejemplo, para las NOM 020, 008 de la CONUE, donde ya se realizaron análisis basados utilizando computadoras con bases de datos complejas, donde además se pueden ubicar los datos de los materiales y demás, y lograr tener esos resultados. Pero en este caso, insisto, es una simplificación dadas las circunstancias de la limitación de recursos. También es una forma de mostrar cómo uno puede lograr tener aproximaciones bien informadas para realizar este tipo de análisis, que es lo que yo hice. Voy a estar presentando varias veces lo que podríamos llamar este procedimiento general de cálculo de cargas térmicas. En este momento lo voy a hacer de una manera muy general, en un segundo momento ya describiéndolo a detalle, y en un tercer momento ya haciendo un cálculo específico para un caso específico, que es una vivienda en Mexicali. En primer lugar, pues hay que tener los datos geométricos de la casa, saber cuántas son las áreas de ventanas, de puertas, de muros, de techos, su orientación, y también la longitud de las ranuras, qué características tienen para su posible infiltración. En segundo lugar, se definen valores. Hay que definir la temperatura exterior. En mi caso se trataba de tener la temperatura que me sirve para establecer, por ejemplo, conducción e infiltración, y también los datos de radiación solar. En el caso de la temperatura, pues depende del año. Uno puede ir a las normales climatológicas para tener esos datos. En este caso, reitero, se trataba de tener una temperatura promedio para hacer en los meses más cálidos, más que tener perfiles de temperatura horarios para el periodo de análisis. Igualmente, la irradiación solar, yo la obtuve de tablas como la que aquí muestro, obtenidas del libro que referí al principio, donde obtuve datos por orientación de ventanas, orientación de cada una de las fachadas, y a lo largo del día, para poder tener números para hacer estas estimaciones
que las hago, y eso es importante, para empezar, como valores horarios promedio, y sobre eso hacerlo extensivo al periodo de necesidad del aire acondicionado. Ya entrando a detalle de aspectos relacionados a cómo se construye, además de la geometría y orientación de la vivienda, pues qué materiales se utilizan en esa vivienda. Esto es fundamental, como a final de cuentas estaré mostrando. Bueno, también es fundamental la orientación, pero bueno, hay que obtener características de materiales para definir su conductividad térmica en particular. Aquí debo referir que pues en ese entonces no había una norma en México para poder establecer la conductividad térmica de materiales. Afortunadamente, años después, en la CONUE se hizo la norma, la NOM 018, que permite definir de manera formal, a través de pruebas de laboratorio, las características de los materiales que se utilizan en edificación, de manera que esto ya uno puede obtener datos confiables de las características y el comportamiento de los distintos materiales que se utilizan en la construcción. Aquí vemos un tabulado, esto viene del documento que produje para explicar lo que hice y mostrar mis resultados. Entonces, con esos valores de conductividad y del espesor de los materiales se calculan los coeficientes de transmisión de calor para esos elementos del envolvente, que como veremos, una agregación de valores, ahí puede tener distintos elementos que ya tienen un efecto sobre la necesidad de la dimensión de la necesidad de enfriamiento. Y también ya en particular para la vivienda que estamos analizando, los valores de radiación solar incidente. Con esos datos hacemos un primer cálculo de la suma de cargas para condiciones extremas, que sirve para dimensionar el sistema de enfriamiento, de qué capacidad debe ser para dar confort a esta casa todo el tiempo. Y eso ocurre para un momento dado del año preestablecidos. En el caso de lo que vamos a realizar aquí es el 23 de julio a las 2 de la tarde. Y con eso pues establecemos el tamaño del equipo, y también definimos una eficiencia de extracción del calor que es del equipo, para poder estimar la cantidad necesaria de energía para extraer el calor, dadas distintas variaciones sobre las características del envolvente. Con ese dato ya volvemos a hacer el mismo análisis, pero aquí lo que modificamos es la temperatura. Ya no consideramos la temperatura extrema, consideramos la temperatura promedio, que es la que consideramos para el análisis como algo que ocurre durante todo el periodo. Esta es una simplificación importante. Obviamente tiene un impacto sobre la precisión de los resultados, pero a final de cuentas es, como he referido, el recurso que yo utilicé para poder tener un análisis. Insistiría aquí que lo que hago es, en general, tratar de establecer valores horarios, flujos horarios, que entonces ya como son condiciones promedio, se extrapolan a los periodos en los que, o se hacen comunes a todos los periodos que considero para este análisis. Entro ahora a la parte más detallada de los cálculos de las cargas térmicas. Aquí es donde viene a colación la decisión sobre las
temperaturas, la temperatura promedio día de la casa, que es, como referíamos, la temperatura de confort, y definimos la temperatura promedio exterior. En el punto anterior hablábamos de la máxima, del momento de mayor calor, y la temperatura es mucho más alta. En este caso estamos hablando de una temperatura promedio exterior que se obtiene de las normales climatológicas, y se realiza ahí un cálculo para un promedio en el periodo en el que se hace el análisis. Para establecer el coeficiente de transmisión de calor a partir de las conductividades y espesores individuales de los materiales para techo, paredes, tenemos esta ecuación que muestra, digamos, tres elementos. Dos, el púrpura y el verde, tienen que ver con el efecto de la convección del aire en movimiento sobre la superficie del muro o el techo, que son dependientes de la velocidad del aire. Ahorita veremos una tablita con eso. Es el factor inverso, ese coeficiente, como se utiliza para establecer ese coeficiente de transmisión de calor, más, o sea, lo que ocurre en el interior, lo que ocurre en el exterior, más una sumatoria de los distintos elementos, su espesor y su conductividad, para entonces establecer ese coeficiente de transmisión de calor. Voy a entrar a detalles sobre esto. Simplemente es la ecuación. Son tres elementos, dos de convección, la interior, la exterior, y el otro del agregado de los materiales que componen la pared o el techo. Aquí vemos distintos coeficientes de película que yo utilicé del documento de Other Homes and Garbage, donde pues hay una velocidad exterior del viento para la superficie exterior que hace que varíe el factor entre 20 y 25, y ya si son superficies internas, pues puede ser vertical u horizontal con factores más bajos que lo que son los exteriores. Y aquí pues no se considera la condición de interior, de vertical u horizontal, más que la velocidad del viento. Un cálculo similar al de las paredes se hace para las ventanas. Aquí puede haber, y lo llegamos a tener en el cálculo para Mexicali, una ventana compuesta, una ventana de doble vidrio. Entonces la ecuación se parecería más al anterior de la conducción, donde hay tres capas, dos de vidrio, una de aire, que determinan las ganancias por conducción a través de la ventana. Esto no considera en este momento lo que gana por radiación. Una ventana es también un elemento que transmite calor por conducción. Igual tiene sus factores de convección interior y exterior, y eso nos da un coeficiente de transmisión para las ventanas. Y puede ser que en el caso del trabajo con Mexicali, una de las ventanas es de doble vidrio, entonces se calcula para esa condición. Ya de manera específica de la ganancia horaria, ganancia térmica promedio horaria por elementos envolventes, ya es en ese U de esa ecuación compleja se vuelve un solo número, se multiplica por el área y se multiplica por la diferencia de temperaturas entre la exterior y la interior, y eso nos da una ganancia térmica promedio horaria de los elementos de la envolvente. En el caso de ya de todo la envolvente, sumamos lo de techo, lo de muros, las ventanas, para entonces tener esa ganancia térmica promedio horario total.
Entrando al asunto de la radiación solar, podemos ver aquí de la irradiación, radiación solar expresada en irradiación solar ya, que es lo que llega a una superficie. Podemos ver esta gráfica de Mexicali, es una simplificación, digamos, de cómo pega la radiación solar, qué valor tiene la irradiación solar sobre distintas superficies según su orientación. Esto es para fecha de julio, esto varía a lo largo del año. El Sol tiene, digamos, hay un diferente ángulo en la que llega la radiación solar a lo largo del año y obviamente a lo largo del día. Veamos la del techo, que es la negra de rayas, es muy superior a lo que se tiene en las otras superficies en su momento pico, pero podemos ver cómo en la pared en las mañanas tiene un mayor valor, que ha llegado el mediodía solar, en este caso, pues se va a cero y empieza a crecer por la exposición de la pared oeste para ir sumando en la energía solar que llega a la superficie. También vemos más abajo la curva de la pared sur, que recibe menos radiación, sí está expuesto, especialmente en julio, porque hay la forma en que llega la radiación solar es posible porque hay por la posición de la localidad. Insisto, esto varía por localidad, época del año, pero es simplemente para mostrar esas distintas dinámicas de ganancia de calor por radiación de las distintas fachadas. En el caso de la metodología que yo utilicé, pues muestro aquí esta tabla donde muestra esos valores. Estas son tablas por latitud y muestran distintos valores para esta situación. La Mexicali no está en 20 grados, simplemente es una muestra de la tabla. Por favor, no se confundan con estos. Entonces establecemos un valor promedio para cada fachada de la irradiación solar incidente promedio horaria. Calculamos ahora la ganancia promedio horaria para cada una de las ventanas, paredes y techo. Aquí debo anotar que para lo que es el techo y las paredes, estamos aquí considerando lo que, como no son translúcidas o transparentes, es más bien el calor que llega a esas paredes y se queda y se transmite hacia el interior de la edificación. Hay cálculos que se llevan a cabo de otra manera, eso no lo manejé en su momento, lo que se llama la temperatura sol-aire, que es la combinación de la temperatura exterior más el efecto solar para elevar la temperatura de la superficie y entonces poder calcular esto como un fenómeno de conducción, no un fenómeno de efecto de la irradiación solar. Entonces aquí anoto eso como un detalle del cálculo. Esta es una forma, la ganancia por irradiación solar para superficies opacas, donde hay un factor, precisamente S, el coeficiente de reflexión, que en el caso de paredes y techos está relacionado con el coeficiente de transmisión de calor correspondiente, que lo rebaja, digamos, para no tener el mismo impacto que una superficie translúcida. Entonces, calculamos la ganancia por radiación solar de paredes y techo, considerando la irradiación promedio para esa superficie, por el área de esa superficie, por este factor de coeficiente de absorción,
que para pared es 1, para ventana es 0.5, y este coeficiente de reflexión, que en el caso de paredes y techo es función del coeficiente de transmisión de calor, de U. Entonces, eso es lo que nos permite cuantificar el efecto de la radiación solar a través de paredes y techo. Para las ventanas hay otro factor, también un coeficiente de reflexión que tiene valores de 0.95 o 0.25 según sea el tipo de ventana. Aquí estoy anotando polarizado porque entonces no existían el tipo de ventanas que existen hoy día, las llamadas lámparas de baja emisividad, pero era una forma de tratar de mostrar el posible efecto que tenga el no tener ventanas transparentes. Yo creo que en esta lámina se ve, lo que muestro es donde tomé algunas consideraciones que simplifican el cálculo, porque así lo obtuve de la bibliografía. Creo que puede ser algo que pueda que sea puesto en duda, pero bueno, el hecho es que así lo hice. No me he puesto a revisarlo más a detalle, pero tengo confianza de que los números que aquí tenemos reflejan el fenómeno físico que se está calculando. Los valores individuales para paredes, techo y ventanas se suman para definir una ganancia térmica total por irradiación solar para la vivienda. Se hacen los cálculos para infiltración, que está determinado por la diferencia de temperaturas, el perímetro y un factor de infiltración que se obtiene de tablas. Aquí podemos ver distintos valores que están en el documento que obtuve de Other Homes and Garbage, dependiendo de la velocidad del viento exterior. Obviamente, si está haciendo mucho viento, el empuje que habrá para que haya esta infiltración será mayor. Se hace el cálculo primero de un volumen. Se supone que el aire exterior es lo mismo para las distintas ranuras y simplemente el factor de infiltración por el perímetro de ventanas y pisos nos da la ganancia interior, que tiene un factor que se le incluye para multiplicado por la diferencia de temperaturas para definir la ganancia por infiltración. Y la ganancia térmica pues es dependiente, como ya notamos, del número de personas, de la capacidad instalada en equipos eléctricos como lámparas y motores. Para convertir esto en una ganancia por día, se hace, ya hago un cálculo donde multiplico por un número de horas a cada una de estas cargas. En el caso de carga interna se considera 24 horas. Hay un factor de carga por carga interna que tiene que ver con la coincidencia de esas cargas en un momento dado. En radiación solar se consideran las horas promedio de insolación en el periodo de cálculo multiplicado por ese promedio de ganancias horarias. Y para conducción, convección e infiltración pues se suman la de infiltración más las de conducción y convección por un número de horas para poder calcular la ganancia por día, los cuales se suman y nos da una ganancia total por esos 4 factores. Y para ponerlo en términos de energía eléctrica, se le transforma a kilowatts hora. Se considera un factor de seguridad para este concepto. Para calcular es un factor muy de ingeniería,
calcular esto sobrado por si las dudas, como quien dice, y tener el tamaño del equipo para la vivienda que estamos analizando. Hay un factor que es el que relaciona el cálculo que acabamos de hacer de las ganancias para convertirlo a consumo de electricidad, pues hay que considerar el factor del radio de eficiencia energética del dispositivo para entonces poder calcular ya en términos de kilowatts hora cuánta energía se requirió para extraer, sea por día, por mes o el tiempo que sea, el calor de esa casa y mantenerla en una condición de confort. Esta es una tabla hecha en 1987 con los datos accesibles. No, perdón, es de 92. Sus valores de eficiencia energética son bajos relativo a lo que hoy se tiene, pero los cálculos los hice en función de estos valores que obtuve para esos equipos, de manera de poder convertir las ganancias térmicas ya en kilowatt hora a ganancias, a consumo de energía eléctrica. Bien, con esto pues se tiene el consumo eléctrico de los aparatos y ya para establecer el ahorro, pues simplemente hago cálculos para los distintos, hice cálculos para los distintos escenarios, añadiendo a ese sofisticado sistema o conjunto de datos y ecuaciones los elementos que se fueron modificando de la envolvente y a final de cuentas comparar las diferencias entre las ganancias totales. Ahora mostraremos ya la aplicación de la metodología para llegar a los números que al final de cuentas estamos buscando del efecto, en este caso, del aislamiento térmico en una vivienda. El ejemplo que pongo aquí, o el cálculo que voy a mostrar, es para ver cuánto se ahorra en energía eléctrica por la aplicación de una pulgada de espuma de poliuretano en el techo. Y bueno, la primera elemento es ver cuál es la geometría de la vivienda. Lo hice de manera muy simple. Hago un paréntesis para decir que este tipo de información en ese entonces pues era imposible de obtener y menos desde donde estaba yo. Y siendo además, quizá debía haber consultado con arquitectos para que me dieran idea de cómo son las viviendas típicas. Años después, ya cuando discutimos con la Canadevi sobre aspectos de la NOM 020 que aplica envolvente de vivienda, pues ya aparecieron viviendas características para distintas partes del país y ya con datos de los propios constructores, pero el asunto es que, y eso lo mencionaremos más adelante cuando tratemos el tema, pero en este caso pues tuve que hacer una serie de decisiones, una serie de simplificaciones para poder hacer los cálculos. En esta tabla podemos ver que era una planta de 84 metros cuadrados reflejado en lo que es la superficie de techo, fachada norte y sur con 42.5 metros cuadrados, la este-oeste con 20 metros cuadrados, de los cuales pues una parte la toman las puertas, en las fachadas este y oeste, y bueno, que resultan en los muros teniendo más área de muro el norte, no, el sur que el norte. En fin, esto es, digamos, la geometría que define áreas y perímetros que se utilizan para el cálculo de las ganancias. Quizá la decisión más arriesgada que tomé fue la definición de las temperaturas
cuál era la temperatura interior promedio, porque insisto, son cálculos para una condición promedio a lo largo de todo el periodo del análisis, que lo establecí en 26 grados centígrados, pudiese ser menor, pero bueno, fue una decisión conservadora. Por otro lado, la temperatura exterior, viendo aquí que el promedio de máxima puede llegar a 41, casi a 42 grados, o que el promedio de media esté por ahí de 33.1, 32.6 en julio, pues el valor considerado como promedio para todo el periodo del análisis es de 31.3. Revisando el documento que preparé, insisto, lo escribí en 1987, pues ya me entraron algunas dudas de la forma en lo calculé, pero no, digamos, en tomar el riesgo de poner este valor. Como he mencionado, hoy día no es necesario hacer esto, más bien hay que ir a los programas de computadora que están en línea, que vienen acompañados de grandes bases de datos, de clima, de lo que es la irradiación solar, de lo que es la temperatura, de características de materiales, y es muy fácil además ir modificando la geometría de las edificaciones, pero en este caso pues estaba yo muy limitado al tipo de información y de variables que podía yo con las que ya podía jugar. Entonces tomé esta decisión de dejar este delta T, esta diferencial de temperatura entre el interior y el exterior, que sirve para calcular, como ya hemos visto, las ganancias por conducción y por infiltración. Igualmente, aquí están los estimados de los promedios de radiación horaria para el periodo, para las distintas fachadas. Insisto, es una consideración que hoy día no hay que hacer, dado que existen programas que toman datos meteorológicos medidos y hacen el análisis hora por hora para los periodos que uno quiera. Pero aquí tomé esta decisión por necesidad de buscar valores promedio de esta irradiación para, en este caso, Mexicali. Los materiales considerados para las paredes: tabique con aplanados por dentro y por fuera, techo de concreto con ladrillado exterior y acabado yeso interior, ventanas de un solo vidrio o de doble vidrio con separación de aire. Aquí no tomé consideraciones muy sofisticadas sobre la superficie, el color de las paredes o techo. Eso ya lo tuve que considerar más adelante, pero aquí está considerado a medias. Ahorita lo voy a decir por qué. Aquí vemos los valores que ya hemos visto antes para estos cuestiones de convección, absorción y coeficientes que tienen que ver con ganancias, bien acompañadas de ganancias por convección y conducción y de la radiación solar. Aquí está ya los detalles que permiten hacer el cálculo de los coeficientes de transmisión de calor, las ecuaciones esas más complicadas de arriba. Entonces simplemente hay que tener los valores del espesor del material para cada capa y su conductividad térmica, hacer su cociente y hacerlo acompañado por lo que son las convecciones exterior e interior, y tener un valor de coeficiente de transmisión para cada elemento. Aquí muestro en esta tabla que incluyo el valor del coeficiente de transmisión para el techo sin aislar o el techo con 1 pulgada de aislamiento, y aquí podemos ver la diferencia importante en ese valor, de ser de 2.74 sin aislamiento a ser de 0.55 con aislamiento. Vamos a ver más adelante
cómo influye esto en el comportamiento global de la vivienda en términos de sus ganancias de calor. A su vez, aquí está los valores para las ventanas, de ventana sencilla a ventana doble. Recordar que esto afecta nada más la conducción de calor por las ventanas. Aquí se reduce a cerca de una cuarta parte. Hay que recordar también que las ventanas, pues, es un valor que se multiplica por el área y tienen menor área que los muros o el techo. Entonces el peso que puede tener esto no es tan importante, pero es un valor a considerar. Aquí precisamente quisiera yo mencionar que ya lo que he aprendido es que la ventana doble en una zona de clima cálido, donde se debe aplicar es en la ventana que no está expuesta al sol, porque las ganancias por radiación solar son muy altas y se puede tener esa ventana doble, pero no me limita las ganancias de radiación solar, me limita las ganancias por conducción, nada más. Entonces es una ventana que debe ser aplicada en la pared norte. Creo que aquí la estoy considerando en la pared sur, pero bueno, simplemente reflejar esta tecnología de la ventana doble como algo que es útil, como un elemento de reducción de ganancias por conducción y convección, no por irradiación. Ya calculando carga interna, pues se consideraron 6 personas, una capacidad de iluminación de 500 watts, de capacidad instalada de motores de 600 watts, que nos da, con la ecuación que mostramos antes, 1246 kilocalorías por hora. Esto se aplica para cualquiera de los cálculos que vamos a hacer más adelante, porque no depende de la temperatura exterior. Como ya hemos referido en esta metodología, lo primero que hacemos es dimensionar el equipo de aire acondicionado, partiendo de condiciones extremas, digamos. Aquí ubicamos las del día 23 de julio a las 2 p.m. en Mexicali, con una temperatura exterior de 41.8 grados para estas condiciones extremas, y además de radiación solar, como se muestra en la tabla, con la temperatura exterior de 41.8 grados e interior de 26. Establecimos ganancias por infiltración relativamente pequeñas de 202 kilocalorías por hora. Ya en lo que se refiere a los elementos de paredes, ventanas y techo, por conducción y convección, pues podemos ver aquí ya reflejado en cada uno de los elementos. Esto es bien importante. Yo creo que aquí hay un mensaje de los más relevantes del trabajo y en general de lo que ocurre en una vivienda, es el peso que tiene el techo como un elemento de ganancia de calor, uno por su área, otro por estar expuesto a lo largo del día con la radiación solar. Anoto que aquí no le metimos factores de absortancia de techo, del techo blanco o techo oscuro. Esto lo analizo más adelante en otra presentación, un trabajo que hice con un alumno muy brillante de Sonora en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, aquí también está esta decisión o esta integración en el proceso, en la metodología de análisis, de considerar el efecto de radiación solar en superficies no translúcidas o transparentes. Así fue como definí el método. Entiendo que tiene que haber tenido, pero no lo encuentro en el documento, una referencia a bibliografía, pero el hecho es que el efecto solar en techo
lo hago de manera separada como radiación solar. Hay una metodología que se llama de temperatura sol-aire, donde precisamente la temperatura en la parte exterior del techo pues suma el efecto de la temperatura del aire más lo que gana en superficie por exposición al sol el techo, y entonces eso debería traducir en mucho mayor ganancia en conducción y convección y no tener que incluir la radiación solar. Este es uno de los aspectos importantes metodológicos, pero considero que esta es una forma de reflejar ese efecto de la radiación, que como vemos aquí es quizá el que más peso tiene en todo lo que da ganancias a esta casa en Mexicali. Y ya sumando los valores de ganancias por los 4 conceptos distintos, metiéndole un factor de seguridad muy ingenieril, pues nos da la cantidad de calor que hay que extraer, o sea, que es equivalente igual a esas ganancias térmicas, y son 6.3 toneladas de refrigeración. Aquí debo anotar que cuando estaba yo ya preparando transformando el informe en esta presentación, sí me impactó mucho el tamaño de ese sistema. Un sistema, en general, lo que venden son sistemas de 1 tonelada, poco más de 1 tonelada, menos tonelada. Claro, son generalmente equipos para una habitación pero el hecho es que Mexicali tiene una condición extrema. Estamos considerando la condición extrema para un lugar muy caluroso. Ese tamaño de equipo debe proveer suficiente confort para cualquier momento del año en Mexicali, entonces es un equipo grande. Aquí lo que hice fue en la metodología, y así lo resalto, está en el documento, fue buscar ese tamaño para corresponderle un valor de eficiencia energética, de un radio de eficiencia energética. En la tabla el número máximo que tengo es para 5 toneladas y es precisamente el que utilizo, que luego ya más adelante, sin entrar al tema del tamaño del equipo, más bien manejo el radio de eficiencia energética para poderlo convertir a final de cuentas a 1 kilowatt hora de consumo eléctrico. Entrando a la línea base para ya comparar distintas medidas aplicables al envolvente, pues ya entro a una condición promedio de temperatura exterior y de radiación solar, y lo aplico a los detalles de este edificio por los metros cuadrados, sus coeficientes de ganancia de calor y demás. Podemos ver aquí que pues sí, la mayor ganancia se da por radiación solar, pero principalmente por el efecto en el techo, el calentamiento de techo por la radiación solar, y pues tenemos obviamente una ganancia menor de infiltración por la diferencia de una temperatura exterior menor, que nos da a la hora de revisar ya qué consumo de electricidad tiene esta casa. Con ese radio de eficiencia energética nos da 54 kilowatts hora eléctricos por día. Esto ya para periodos más largos, pues sí son cantidades, en 100 días son 5.400 kilowatts hora eléctricos, que son muy superiores al promedio que se establecía para entonces. Esto quiere decir, o sea, que no dé el número de los consumos promedio para el lugar, no quiere decir que estos cálculos estén mal, sino más bien estamos considerando una casa que tiene un equipo de aire acondicionado y que le está proveyendo todo el confort que requiere en todo el espacio. Entonces, en la realidad, pues,
los sistemas de aire acondicionado se instalan para la casa, el espacio donde habita la gente, o se hace para la habitación donde duermen, y entonces son equipos de menor tamaño. Se provee de confort térmico solamente en una parte de la construcción y por lo tanto sus consumos no son de este nivel, pero el hecho es que estamos comparando casas que tienen confort térmico para todo el espacio interior a lo largo de la temporada de calor. Pasamos ahora a los cálculos para la misma casa con un aislamiento en el techo de 1 pulgada de poliuretano. Obviamente se reducen las ganancias por convección y conducción y por radiación solar. Ya calculamos las de ganancia interna y tenemos estos valores donde pues obviamente infiltración es también muy reducido, y para enfriar completamente la casa el consumo se va a 29 kWh eléctricos por día. Muestro aquí lo que puse en el documento, tal cual. Los números que aquí se muestran son los números que se logran de los cálculos a mano para el documento. No son exactamente los mismos números, pero son muy cercanos, y pues son un ahorro de 26 kWh por día por la aplicación de esta pulgada de aislamiento en el techo. Como muestro en la nota y lo leo, la reducción de consumo que se ha calculado en este ejemplo solo será posible si la casa tiene instalado el equipo de aire acondicionado de la capacidad determinada en los cálculos para condiciones extremas, la cual para el caso del ejemplo anterior fue de poco más de 19.000 kilocalorías por hora. Sin embargo, reducir las ganancias permitirá tener una situación de mayor confort para la casa. Obviamente, lo que también estoy diciendo aquí es que un sistema ya de ese tamaño queda sobrado. Ahí hay consideraciones ya que se presentan más hacia el presente, en el hecho de que aparecen los equipos de aire acondicionado tipo inverter. No son on-off con los que se presentaban aquí. Además son equipos de mayor eficiencia y pues se ajustan, digamos, a la carga, aunque pues sí, nunca sirve tener un equipo mucho más grande de lo que se requiere. Reitero e insisto, estos son cálculos hechos en 1987 con la información disponible. Aquí vemos un análisis para distintas medidas a la casa, de una casa sin mejoras, con un consumo diario de 74.5 kWh por día. Podemos ver en el caso del techo, con 1 pulgada de poliuretano se ahorra 30% del consumo. Este es el valor clave para lo que luego ocurrió en el FIPATERM en Mexicali, que resultó comprobado en la realidad, porque considerando este valor de ahorro respecto a la factura actual para viviendas, el conjunto de viviendas que se consideraron que tenían circunstancias de techo de concreto y demás, era lo que determinaba el periodo de recuperación de la inversión de esa instalación de poliuretano, que creo que además luego se promovió ya lo veremos más adelante, de 2 pulgadas de poliuretano. Pero lo que es relevante, y yo diría que los resultados aquí estimados con esta metodología simple, con estas simplificaciones, no terminan muy lejos de la realidad de que una casa con medidas de ahorro de energía puede consumir hasta menos de la mitad de lo que tiene que consumir cuando tiene una condición de envolvente, digamos, no protegida
de las condiciones externas de temperatura y de radiación solar. Obviamente, ya visto de este lado también, pues los equipos de aire acondicionado han mejorado su eficiencia, ya el nivel de consumo que aquí se tiene puede ser menor, pero también reiteraría, y lo estaré reiterando, que la mejora de los elementos del envolvente de una casa no solo reducen el consumo de energía, sino también aumentan el confort para quienes habitan en ellas. Entonces, no solo hay que suponer que el beneficio es nada más el ahorro económico, sino hay otros factores que pueden hacer la vida mucho más fácil para quienes han decidido vivir en zonas de clima cálido, como en el caso de Mexicali. Este tema en general lo seguiré mencionando. En el capítulo que sigue voy a estar hablando del efecto de pintura reflejante en el techo, y más adelante, cuando hablemos de la NOM 020, de cómo se diseñó, de qué elementos tiene, de qué efectos tiene ya en su diseño moderno, pues también estaremos hablando de el peso que tienen estos elementos. Entonces, es lo que quería presentarles, este trabajo realizado en 1987 de manera muy elemental, con recursos a la mano, que pues sirvieron, así lo entiendo, para que 3 años después CFE analizara la posibilidad de un fideicomiso que finalmente estableció el FIPATER para financiar en los usuarios de mayor consumo la integración de un techo, de un aislamiento en techo, un aislamiento térmico para reducir su consumo, y que a lo largo del tiempo pues terminó siendo ya una práctica común, cuando menos en lo que son viviendas de clase media y alta en Mexicali. Ya en Mexicali alguien que tenga dinero no va a construir sin aislamiento térmico. El problema, y es algo que estaremos reiterando, es lo que ocurre con vivienda social, donde esta práctica no es común. Se ha buscado que existan obligaciones a través de la NOM 020, a través de reglamentos de construcción, pero eso no se ha logrado. Obviamente es tema de pláticas más adelante. El documento que aquí describí está en mi sitio, dondebuenr.com, en la sección de viviendas. Están 2 partes, uno que fue lo que presenté en la primera sesión de este curso, otra que es lo que aquí presento. Es un documento, como refiero, hecho a mano, pero lo pueden ir a ver para tratar de entenderlo. Yo tuve mucho trabajo entendiéndolo y convirtiéndolo en esta presentación, pero ahí está como prueba de lo que aquí estoy diciendo. Como ya comenté, el siguiente capítulo va a ser un poco más breve que este. Es el estimado del efecto de superficies blancas, con un ejemplo para Hermosillo, Sonora, donde era el estudiante con quien hice el trabajo de ese análisis. Y bueno, si tienen alguna consulta, comentario, por favor háganmela llegar a través de este correo, cursosodb@gmail.com. Con mucho gusto los atenderé. Y pues nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.